Hola, yo soy Linda Castañeda y hoy quería comentar con vosotros la experiencia de este año con la inteligencia artificial y con mis estudiantes. Porque creo que ha sido muy interesante y porque creo que yo he aprendido mucho y creo que para años que vienen estas reflexiones deberían servirme y quería compartirlas con vosotros como siempre. Yes, please. Este año, el año pasado ya veníamos introduciendo herramientas de inteligencia artificial aquí y allá en las tareas escolares de mis estudiantes, pero este año he querido dar un paso más y no solo meterlas de forma puntual, que todas las actividades, todas las tareas que se les pedían tenían inteligencia artificial de una u otra manera, o pidiéndole que le enriquezca o que le diera ideas iniciales, o desarrollando contenido a través de inteligencia artificial, imágenes y demás, y reflexionando en clase o teniendo conversaciones sobre cómo la inteligencia artificial había aportado a esas cuestiones, sino que además la hemos integrado en el examen. ¿Y cómo la integraron en el examen? Básicamente a mis estudiantes está en dos partes. En la primera parte del examen, que vale la mitad del trabajo, yo les pido que hagan una propuesta de proyecto didáctico en el que hagan al menos 3 actividades en las que utilicen al menos 3 herramientas o 3 tipos de tecnología, para ser más precisa. Si vais al post de mi blog que haré sobre este mismo tema, están las instrucciones del examen, pero el caso es que les pido que lo hagan con unas características muy concretas. Y les pido, el primer paso que les pedí es que me contaran cómo cómo habían usado la inteligencia artificial para empezar a desarrollar el proyecto. Y en la última parte del proyecto, del examen, hay una pregunta de reflexión y de metacognición en la que les pregunto cómo la inteligencia artificial ha aportado a su examen y cómo su humanidad ha complementado el trabajo, redondeado el trabajo hecho. El caso es que, desde mi punto de vista, lo que ha hecho la inteligencia artificial ha sido aumentar la brecha, aumentar de una manera extraordinaria la brecha entre los estudiantes que trabajan muchísimo, que se esfuerzan muchísimo en sus tareas escolares, y los estudiantes que normalmente van al mínimo esfuerzo posible. Es decir, os cuento, yo cuando escribo el examen hago unas instrucciones muy detalladas. De hecho, les doy una rúbrica del examen, pero al principio hago instrucciones muy detalladas. El proyecto debe ser así, debes plantear las competencias así, deben salir de aquí. Recuerda que los estudiantes deben crear y deben bla, bla. Bueno, un montón de instrucciones. Y yo cuando escribo el examen, además, esta vez y la vez anterior, los he pasado por 2 herramientas de inteligencia artificial a ver qué me daban. El problema, y aquí ingenua de mí, que esto es algo que ya sé desde hace muchos años, mis estudiantes no, hay un grupo de mis estudiantes que no lee las instrucciones completas del examen, sino que hace una reinterpretación simplificada de mis instrucciones. ¿Qué pasa? En lugar de coger las instrucciones tal cual y pedirle a la inteligencia artificial que les ayudara a desarrollar eso, lo que han hecho normalmente es coger las instrucciones, reinterpretarlas de un modo completamente simplificado, a su mínima expresión, y le han pedido al estudiante vago, que es la IA, que les haga un proyecto así. Hazme un proyecto para primaria que use estas 3 herramientas. Fin. Ni Real Decreto, ni accesibilidad, ni diseño universal, nada. Solo así. Claro, la IA les ha dado un proyecto súper simplificado y además un proyecto que es básicamente estándar, ¿vale? Porque todos les han pedido lo mismo. Todos ellos les han pedido lo mismo. ¿Qué han hecho ellos? Han cogido ese proyecto estándar y deslavazado completamente y lo han convertido en el vídeo que yo les había pedido. El problema es que ellos, en una situación normal sin IA, hubieran hecho la mínima expresión de ese proyecto, pero lo habrían pensado ellos. Y estoy convencida que durante el proceso pues habrían pensado alguna serie de cosas y hubieran vuelto a las instrucciones que yo les di. No las habrían olvidado en el primer paso. Y eso ha pasado otros años. Y esa gente pues normalmente saca un 5, un 5,5, a veces un 6, a veces un 4,5, pero están ahí. Y normalmente suelen resolver lo que se les pide. El problema es que ahora,
cuando van a la inteligencia artificial, no solo es que la respuesta de la inteligencia artificial sea absolutamente deslavazada, estándar y poco precisa, poco interesante, sino que además las instrucciones que ya le han dado a la inteligencia artificial son básicas, deslavazadas y simplistas. Eso, claro, eso hace que alguien que si no hubiera usado la inteligencia artificial a lo mejor hubiera tenido un 5 porque lo hubiera hecho y hubiera releído las instrucciones, se ha encontrado con que ahora tiene un 1, un 1,5, un 2, porque los elementos clave de todo el proyecto no están. Pero es que además digo que ha abierto mucho la brecha porque aquellos estudiantes que normalmente sí trabajan y sí invierten más esfuerzo y más trabajo en sus tareas escolares, claro, han cogido la inteligencia artificial y la han usado en su provecho. Y claro, sus trabajos están como súper vitaminados, que diría súper ratón. Se nota que están mucho más trabajados, que se han ayudado en la inteligencia artificial para buscar herramientas nuevas, para encontrar, para darle otro aire a lo que estaban planeando y por supuesto para mejorar cosas en las que a lo mejor no tienes tanto control o que no tienes tanto tiempo para controlar, yo qué sé, las erratas en el texto, las imprecisiones gramaticales, ese tipo de cuestiones que se nos pueden saltar y que desde luego para ellos ha sido muy interesante. Claro, aquí es cuando empieza nuestra cabeza de profe a pensar por qué nuestros estudiantes no tienen tanta motivación, por qué vienen todos a por el 5. Y yo el otro día caí en una cosa que en primero de carrera, en segundo de carrera, yo suspendí una asignatura con un 3,94 y el profe estaba probando a partir del 4. Y yo recuerdo hacer cola en su despacho para que me pusiera el 4. Yo ni plantearme, oye, es que necesito aprender más de la asignatura o tal. No son tan diferentes de nosotros. La pregunta es, ¿por qué llegamos a la universidad con ese nivel de poca exigencia? E insisto, no son mis estudiantes, yo era así. Después me reconvertí. O a lo mejor después me reconvertí de mayor y yo creo que todos nos convertimos de mayor. Pero ¿podríamos hacer algo para mejorar los niveles de interés de nuestros estudiantes en las asignaturas? Sobre todo en la asignatura en educación superior, que va a ser su profesión. ¿Podemos hacer algo para mejorar esto? A mí me toca darle una vuelta y además me toca volver a Selander y a recordar que los estudiantes siempre, absolutamente siempre reinterpretan y transforman las instrucciones que les damos y repensármelo para el año que viene porque creo que hay una parte de reflexión que se nos está quedando coja y se nos sigue quedando coja. No obstante, también debo decir que en las revisiones de exámenes las personas que han venido y que estaban en esa situación lo han visto claro, creo que lo han visto claro al menos. Hay mucho que reflexionar y aunque confieso que la corrección de los exámenes ha sido un poco deprimente, también creo que es importante mantener la perspectiva no solo en qué estudiantes tenemos, sino en qué estudiantes hemos sido, en que no hemos sido, no es que ahora sean peores, creo que es la falacia de siempre, pero sí en que creo que ahora nos hace falta hacer una inversión mayor para que lo que sea que venga a hacer la inteligencia artificial sea aporte a los procesos de enseñanza de nuestros estudiantes. Nada más, al menos de momento. Seguiré contando cosas porque este fin de curso ha sido muy interesante en términos de cosas para pensar. Gracias, chao.